La venganza de la vaca, Sergio Aguirre, capítulo 4. Hace 2 años, durante el verano, estaba en mi casa de Los Molles. Algunos de ustedes ya han ido y saben que en Los Molles no hay muchas cosas para pasar el verano. Encima ese año, mi papá había inaugurado la heladería en el pueblo y decidió que debía quedarse a trabajar. Así que, a falta de veraneo, decidí hacerme socio de un club que abrieron ese verano en Santa Rosa, al que como siempre pasan esos pueblos cuando algo es nuevo, iba todo el mundo. Santa Rosa quedaba a 20 kilómetros de Los Molles, así que todas las siestas agarraba la moto y picaba el club. No era malo, quiero decir, era mejor que quedarme en mi casa, pero después de unos días la cosa se ponía medio aburrida. O ustedes saben, ya te conoces con todos, qué sé yo, vos mismo sos figura repetida, pero lo mismo seguí yendo, a lo mejor porque no tenía otra cosa, y si me quedaba en casa era para trabajar. Una tarde voy a la cantina para tomar una coca y me atiende una chica que no había visto antes. La cantina la tenía a cargo la novia del turco Asís, el dueño, y cuando vi a esta chica pensé que el turco se había peleado o algo así. Les digo, apenas la vi, me gustó. Clara, me enteré que se llamaba, era bastante alta, casi más alta que yo, y muy suave, no sé, me daba esa sensación cuando hablaba o por la forma de agarrar las botellas. Qué sé yo, me viene esa palabra, como que todo en ella era muy suave y tranquila. Tenía un modo pausado de moverse y de mirarte, de a poco. Creo que eso me encantó de Clara, aparte de que, para mí por lo menos, era muy linda, realmente linda. Siempre estaba muy quieta, parada atrás del mostrador o apenas apoyada en un banco, cuando no había clientes. Me acuerdo que la primera vez que la vi, ella me miró, como preguntándome qué quería, y yo no podía decir nada. No sé, me quedé como un imbécil mirándola, no sé cuánto, hasta que al final me salió una coca. ¿Qué les digo? Me pasaba gran parte de la tarde en la cantina y era raro, pero esa es la verdad. No me animaba a trabar conversación, ni siquiera se me ocurría nada para preguntarle. Ustedes saben que a mí no me cuesta, pero con ella no me animaba. Nadie la conocía, y hasta donde pude averiguar no tenía amigos, por lo menos en Santa Rosa. Cuando me lo crucé al turco, ahí nomás le pregunté. Sabía que me arriesgaba, porque ese turquito de bocina era capaz de ir ahí mismo a decirle que yo andaba atrás de ella, pero no me importó y le pregunté de dónde había salido su nueva cantinera. Se ve que me vio las intenciones porque me dijo, difícil, Carlitos, esta chica es del campo y te cuento que la tienen bien vigilada. El padre la trae en el sulky a la mañana y la viene a buscar cuando cerramos, a las 8 en punto. Es muy buenita, pero no habla con nadie, no se le conocen amistades y muchos menos novios. A mí me la recomendó una vecina de la familia. Ellos tienen un tambito cerca del campo del marido, y como las cosas parece que no andaban muy bien, el padre le pidió que le busque algo. Pero como te digo, por lo que sé, me parece que es gente de no tener mucha relación. No raros, pero gente de campo, como de otra época. Esa es la impresión que yo tengo, vaya a saber. Les cuento que lo que me dijo el turco no me acobardó en lo más mínimo. Al contrario, medio que me gustó que no fuera una chica de mucho roce. Como que me dieron ganas de, no sé, como de enseñarle, que conociera cosas conmigo, esas películas que uno se hace. Una tarde me quedé hasta que cerrara el club. Quería ver cómo era eso de que la venía a buscar el padre. No fuera que el turco landino ese me hubiera hecho tragar el verso para tener él mismo cancha libre, porque estaba enterado que sí se había peleado con la novia. Así que me aposté en la puerta del club, sentado en la moto. En una de esas, pero fue como dijo. A las 8 un hombre apareció en un sulky y se paró justo en el portón. Era bastante gordo, con una camisa prendida hasta el cuello, bombachas y alpargatas. Se notaba a la legua que era de campo. Mientras lo miraba, se me vino la imagen de Clara. Debía haber salido de la madre, porque no tenía absolutamente ningún parecido con ese hombre. A las 8 salió presurosa y se subió al sulky. No se dijeron ni una sola palabra. Él hizo un movimiento de riendas y arrancaron. Me quedé mirando hasta que se perdieron en la calle.
A los 2 días me animé y sin decir agua va, agua viene, le pregunté el nombre. Ella contestó sin mirarme, Clara, y entró a la cocina que estaba atrás de la barra. Yo me quedé esperando hasta que me di cuenta que eso era todo. Mientras rogaba que no hubiera testigos de esa escena, me di vuelta lo más disimuladamente que pude y salí de la cantina. Al día siguiente, como siempre, le pedí una coca. Cuando la puse sobre la barra le dije, ayer me dejaste con la palabra en la boca. Me miró sorprendida. ¿Qué palabra? ¿Pueden creer que no supe qué decir? Me parece que sonreía y dije, no, nada, y de nuevo salí de la cantina. No sabía por qué, pero algo de Clara hacía que me atontara, como que cualquier cosa que yo dijese era una estupidez, no sé, me hacía acordar de cuando tenía 15 años, y ni eso, porque a los 15 nunca me taré como al principio con ella. Al fin, la cosa se dio de la manera más inesperada. Un día, justo cuando llegaba, el turco salía apurado y me paró. Haceme un favor, Carlitos, entrame estos cajones de cerveza a la cocina. Yo tengo que salir urgente. Discúlpame que te lo pida, pero está la chica sola y tengo que meterlos en la heladera. ¿Cómo será que en ese momento no me di cuenta que eso significaba que yo iba a estar con ella en la cocina, ni más ni menos, y con una excusa para hablarle? Creo que justamente porque no me di cuenta, todo salió bien. Comencé a entrar los cajones. Apenas entré a la cocina la vi. Creo que se asustó un poco, porque venía caminando y se paró en seco. El turco me pidió que entrara a los cajones. Vos me dirás a dónde los dejo. Sí, ahí nomás. Yo los acomodo en la ladera. Está bien. No, decime en qué puerta y yo guardo las botellas. Ahora no se me iba a escapar. Abrió la puerta donde debía guardar las botellas y se quedó mirando como yo las colocaba, una por una. Al terminar, le pregunté, ahora sí, ¿me podés servir una...? Hice un silencio para ver si ella decía, Coca. ¿Cómo adivinaste? Me sonrió y yo sentí que me corría algo en la espalda, algo muy lindo. Las primeras veces que hablamos tenía que sacarle las palabras como un tirabuzón y no me importaba, porque creo que si decía más de 2 o 3 o qué sé yo cuántas, o cuando sonreía, yo sentía que era por mí, y es estúpido, pero creía que eran como pequeños triunfos sobre su timidez o lo que fuera, y que eso no era poco, y eran signos de que yo le gustaba, y me imaginaba que sería así cada vez más, hasta que un día ella sola me hablaría, y eso era todo lo que yo esperaba. Esos días fueron muy lindos. Yo llegaba y ella, tras el mostrador, se daba vuelta y sacaba la botellita de coca. Con la otra mano, muy suavemente, la abría. Daba vuelta a uno de los vasos que estaban sobre el estante y lo ponía enfrente mío. Todo eso como con una sonrisa contenida, que era una especie de preámbulo antes de decirme, todos los días igual, hola Carlos. Escuchar mi nombre pronunciado por ella me emocionaba. Nunca me había pasado algo así. De a poco comenzamos a conocernos, o mejor dicho, comenzó a conocerme, porque casi todo el tiempo hablaba yo, mientras ella me escuchaba de una manera que nunca habían hecho conmigo. No sé cómo decirlo, como si estuviese profundamente interesada en todo lo que yo le contaba, pero las veces que yo le hacía preguntas sobre ella, las eludía, no como si no quisiera hablar, y eso es otra cosa que no puedo explicar. Era como si no hubiera nada para decir, como si ella fuera un sueño o una imagen, nada más. Y a lo mejor, como para mí ella era una especie de sueño, no sospeché nada. Lo inevitable se aproximaba. Yo quería que saliéramos, que algún día pudiésemos ir a algún lado, solos. Cuando se lo propuse, lo hice con todas las precauciones del caso y dispuesto a lo que hiciese falta. Me imaginaba yendo a la casa, acatando horarios y, en el peor de los casos, acompañados por algún hermanito. La respuesta fue terminante. No, Carlos, no podemos vernos en otro lugar y no insistas. La verdad es que no esperé que las cosas fueran tan extremas. Sabía, por el turco, y porque me daba cuenta, que la cuidaban mucho. Quiero decir, los padres eran gente chapada a la antigua y todo eso, pero cuando la escuché tan segura, como si le hubiese propuesto algo que nunca sería posible, no supe qué pensar.
En ese momento no dije nada. La respuesta realmente me acobardó y tampoco quería ponerme pesado. Me acuerdo que se me ocurrió que a lo mejor tenía miedo. Era posible. En una de esas, vaya a saber qué cosas le habían metido en la cabeza a esos campesinos desconfiados que tenía como padres. Como me daba mucha bronca pensar en eso, decidí dejarlo así y después veríamos. Se me cruzaron varias cosas. Primero, que eran los padres. A lo mejor le habían dicho que si salía con alguien se tenía que casar o que debía tener mucho cuidado. Alguna imbecilidad por el estilo. Pensé, pobres, después de todo tienen razón. No era raro que una chica cada tanto apareciera embarazada de algún crápula que... La sola idea de que alguien pudiera lastimarla me hacía mal. En ese momento entendía todo, a los padres, todo. Me daban ganas de ir y felicitarlos, y decirles que pensaba como ellos, y que yo era distinto, y conmigo no iban a tener problemas. Pero si yo le gustaba, alguna esperanza, por lo menos, me tendría que haber dado. Y ahí aparecía la segunda posibilidad. Yo no le atraía lo suficiente, o por lo menos lo suficiente como para tener que pedirle permiso y vaya a saber qué historias para poder salir. En una de esas, para ella lo nuestro era eso, estar juntos en la cantina y nada más. Porque después de todo, como pasar, no había pasado nada. Mis dudas se despejaron cuando una siesta fui con mi prima que había venido de Córdoba. Apenas entramos, sentí que Clara nos clavó la mirada y se metió a la cocina. Esperamos un rato en la barra para que nos atendiera y cuando salió casi no me miraba la cara hasta que le dije: Hola Clara, te presento a una prima de Córdoba. Laura, Clara. Clara, Laura. Laura dijo con su vocecita chillona: Hola, ¿qué tal? Y a Clara se le iluminó el rostro. Ese instante de celos, o lo que fuera, me tranquilizó. También me hizo proponerle, esa misma tarde, ir a visitarla a la casa. Noté que no se lo esperaba. ¿A mi casa? Abrió los ojos, retrocediendo un poco la cabeza. Sí, digo, a lo mejor, si voy yo. No, yo voy a pedir permiso. Espérame, vamos a poder salir. La respuesta me sorprendió. No le dije nada. Pasaron 2 días. Sin haberle preguntado, ese viernes me dijo: Mañana, Carlos, a la salida del club. Me dieron permiso hasta las 12. Al otro día me fui temprano del club para cambiarme y volví en el auto, justo antes de las 8. Clara me esperaba. Se notaba que estaba muy contenta. Me acerqué para darle un beso en la mejilla. Ese día tenía unos aritos de perlita y un aroma de agua de colonia. Nos fuimos a la confitería del centro, la única frente a la plaza. Estuvimos hasta las 11. No sé por qué, me pareció que no estaba cómoda, sentada en ese lugar a la vista de todo el pueblo. A la vuelta la llevé a la casa. Quedaba a unos 10 kilómetros entrando desde la ruta. A medida que nos aproximábamos, noté que se ponía seria, como preocupada. En un momento me señaló que doblara a la izquierda, y apenas lo hice, la vi. Había una luz encendida en la galería y al lado estaba el tambo, pequeño comparado con otros que había visto. Ni bien estacioné, Clara hizo el gesto para abrir la puerta del auto mientras me decía: Chau, Carlos, hasta mañana. Fue un movimiento rápido, con la mano apenas apoyada en la nuca. La hice girar y la besé. No puedo explicarlo con palabras, pero en ese momento sentí que en ella había algo monstruoso. Fue un instante. Creo que hice un movimiento de rechazo con la cabeza, pero ella pareció no darse cuenta. Dio un rápido vistazo a la casa y dijo: Acá no. No la dejé seguir. Me voy. Clara se bajó del auto y sin darse vuelta entró a la casa. Cuando arranqué me pareció ver, entre la casa y el tambo, una figura, como un animal, que se movía entre las sombras. Mientras desayunaba, a la mañana siguiente, pensé en lo que había sentido la noche anterior. ¿Qué fue lo que me produjo ese súbito sentimiento de asco, de profundo rechazo hacia Clara? En ese momento me percaté de lo poco que sabía de ella. Esa tarde no pude ir al club. Ante el asombro de mi prima, inventé una excusa para quedarme. Tampoco fui al otro día. Pensé que más allá de lo que hubiera sido lo que experimenté esa noche, no podía seguir viéndola. Alimentar cualquier esperanza en ella sería deshonesto.
pero lo que más me perturbaba era el recuerdo de ese beso, que no sabía por qué me había provocado semejante repugnancia. Todo lo que me parecía puro y hermoso en ella, de repente se había desvanecido y solo quedaba ese recuerdo, esa horrible sensación en la oscuridad, con su cabeza en mi mano y mis labios. Volví a verla una semana más tarde. Estaba en casa tratando de instalar un programa nuevo en la computadora cuando mi mamá apareció en la puerta de mi habitación. Carlos, te buscan. Era ella. Estaba parada bajo el paraíso de la vereda. Me acerqué tratando de esbozar una sonrisa y pensar qué le diría. La sorpresa de verla allí y ese oscuro rechazo que volví a experimentar no me dejaban reaccionar. Ella no hizo ningún movimiento. Esperó que estuviese lo suficientemente cerca y me dijo: no puedo quedarme. En ese momento, ya cerca de la calle, pude ver el sulky del padre parado enfrente de la casa del lado y al hombre que, absolutamente quieto, me miraba. Solo vengo para decirte que mañana es mi cumpleaños. Mi mamá va a hacer una torta y me dijo que si yo quería te invitara. Perdóname que me haya llegado hasta acá. Lo que pasa es que como no fuiste más por el club, yo no sabía si estabas enfermo o... Logré articular algunas palabras. No, lo que pasa es que tenía que trabajar en la casa. No me dejó continuar y sacó de un bolsillo de su vestido un papel. Acá te anoté cómo llegar. En su voz había un tono de súplica. Trata de ir a eso de la tardecita, si podés. Me sentía aturdido, y no sé si por su voz o por verla de esa manera tan humilde de presentarse, le dije que sí. En ese momento imaginé lo que debía haber costado ir a mi casa. También la imaginé al otro día esperándome. Pensé que sea lo que fuera, lo que me pasaba y lo que había sentido esa noche, no podía ser tan cruel. Hasta mañana, Carlos. Dio media vuelta y caminó en dirección al sulky. No la vi subirse, porque entré inmediatamente. Nunca había sentido esa abrumadora sensación de arrepentimiento, no por el cumpleaños, sino por todo. Seguí sin entender cómo, de repente y por un beso, lo que sentía hacía apenas 2 días podía convertirse en ese deseo de apartarme de ella. Me costó poder descifrar esa especie de mapa. Solo por algunas letras legibles logré dilucidar los lugares que indicaba. Llegué a las 8. Apenas crucé el portón que estaba abierto, la vi. Estaba sentada en la galería. Al bajarme de la moto, me di cuenta que no había llevado ningún regalo. Clara se levantó y comenzó a caminar para salir a mi encuentro. Pero antes de saludarnos, desde algún lugar, salieron 2 chicos que se acercaron y sin hablarme, me rodearon mirándome. Eran, lo supe después, los hermanos. Entramos a la casa. Clara me presentó a los padres, el hombre que había visto en el sulky y una mujer increíblemente parecida a la hija, pero con una boca horrible. No sé cómo describirla. Los labios eran muy pálidos y brillantes, como si estuviesen permanentemente humedecidos, y todo el tiempo hacían un movimiento hacia los costados, pero con una coordinación extraña. Si el superior se hallaba a la derecha, el inferior parecía moverse hacia el otro lado. No podía dejar de mirarlos, porque, y esto era lo más chocante, era una boca inmensa, anormal. Al rato me di cuenta de que era el único invitado. La familia de Clara casi no hablaba, así que para romper esos silencios que me ponían aún peor de lo mal que me sentía, hablé yo casi todo el tiempo. Contaba lo habitual, de dónde era, qué estudiaba, esas cosas. Clara me miraba. En un momento se levantó y volvió con una torta que puso sobre la mesa. Inmediatamente aparecieron los hermanos. No podía creer la lentitud con que esas personas comían ese bizcochuelo, y mientras lo hacían, el silencio era absoluto. Cada tanto miraba a la madre de Clara, que hacía los mismos movimientos que le había visto, pero de una manera más impresionante. Podía advertir el bolo desplazándose por todos lados en su boca, y comencé a sentir asco. Lo único que quería era irme. Cuando ya no lo podía soportar más, le dije a Clara que quería conocer la casa. Necesitaba salir de ese lugar. Inmediatamente se levantó y me dijo: vení, te voy a mostrar el tambo. Salimos de la casa y comenzamos a caminar hacia un costado, donde estaba el tambo. Temía que me preguntara por qué no había ido a la pileta
porque estaba seguro de que no había creído la excusa que le di en mi casa. Sin embargo, no dijo nada. Cuando entramos al tambo, el olor a guano, el excremento de las vacas me golpeó. Muchas veces había estado en el campo, pero nunca ese olor me había resultado tan penetrante como esa. Clara comenzó a contarme cómo era el trabajo que hacían sus padres. Mientras caminábamos por los bretes, veía las vacas, quietas y sumisas, que a su vez me miraban de la misma manera, pacífica, inofensiva, con la que, en ese instante, sentí ese aliento caliente en la nuca. Siempre me había mirado y me estaba mirando Clara. Cuando quise apartarme de su lado, demasiado tarde. Me había echado los brazos al cuello y me acercaba a su boca, la misma horrible boca de su madre, en la que pude ver, todavía dando vueltas, la pasta en la que se había convertido el bizcochuelo. Traté de contener un grito y salí corriendo del establo. Llegué a la moto sin aliento y con el corazón palpitándome. Arranqué, y mientras me alejaba por el camino de tierra, me pregunté si también había visto, o fue una alucinación, la lengua. Esa enorme y monstruosa lengua de vaca, lo que apareció cuando Clara abrió su boca para besarme.